Radio, la radio de tu cambio. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. IBN Radio, con autoridad, delegada del Padre Celestial. En medio de la adversidad y pruebas en tu vida, siempre habrá buenas noticias. Por eso, al mal tiempo, buenas noticias. IBN Radio. 107.6 FM, siempre a tu lado. Madrid. En medio de la adversidad y pruebas en tu vida, siempre hay buenas noticias. IBN Radio 107.6 FM. Forma parte de tu cambio. La Iglesia Proclamando el Reino de Cristo presenta su espacio radial, El Poder de la Palabra, con el pastor José Manuel Lamour de la Cruz, ubicada en la calle Río Sella, número 6 posterior, Metro Hospital de Móstoles. Para más información, llame al número de WhatsApp 632-64-27-24. El Poder de la Palabra. IBN Radio, Madrid. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar Aleluya, muy buenas noches, Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos que se conectan y amigos también a través de esta plataforma, a través de las redes sociales. Este es el pastor José Manuel Lamour, bendito es el nombre del Señor, pastor por la misericordia de Dios de la Iglesia Proclamando el Reino de Cristo. Amén, así que le damos la bienvenida a todos los que se conectan y le invitamos a que cada miércoles se conecten para que puedan recibir una palabra de bendición, una palabra poderosa para la edificación de cada una de sus vidas. También les invitamos a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube y también a través del Facebook. Allí nos pueden encontrar como Iglesia Proclamando el Reino de Cristo
o Pastor José Manuel Lamour de la Cruz. Así que, dicho esto, pues nada, estamos aquí para bendecir y glorificar el nombre del Señor, y esta vez pues estoy acompañado de dos mujeres muy especiales. Bendito sea el nombre del Señor. La primera que voy a presentar, por supuesto, es mi esposa. Gloria al Señor, que en este día nos acompaña, así que yo voy a dejar que ella salude y se presente. Amén, Dios le bendiga, muchas bendiciones en esta noche. Como decía el pastor, mi esposo, mi nombre es Yulisa Sepúlveda Núñez de Lamour, y aquí estamos con este poderoso tema, el poder de la palabra. Amén, 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 amén. Bendito sea el nombre del Señor. También nos acompaña una persona también muy especial, una pastora, que está pasándose unos días aquí con nosotros, y hemos querido aprovechar, la verdad, aprovechar la bendición para que ella esté aquí compartiendo con nosotros. Así que yo voy a dejar que ella se presente en esta noche. Amén. Buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Aquí estamos pues transmitiendo esa palabra poderosa que viene a cambiar y a transformar muchos corazones, y ese es el propósito de esta transmisión. Ese es el propósito de estos medios, aprovecharlos para que su palabra llegue pues hasta los confines de la tierra, como dice ella misma. Mi nombre es Ana Silvia Mondragón y estamos aquí visitando este hermoso país. Soy salvadoreña. Aleluya. Y me he gozado de estar en este lugar para la honra y la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Que Dios bendiga a la pastora Silvia. La verdad que nos sentimos bendecidos por su presencia, ¿verdad? Con nosotros estos días, la verdad que han sido maravillosos, y en el Señor yo creo que no hay coincidencia, en el Señor hay propósito, en el Señor hay propósitos claros, y yo creo que, bendito sea el Señor, ha sido un propósito de Dios, ¿verdad? El que ella esté con nosotros, el poderla conocer de manera personal, aunque ya la conocíamos anteriormente, pero solamente vía telefónica, bendito sea el Señor, pero hemos tenido el privilegio de poderla conocer personalmente. Así que gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Amén, amén. De verdad que para nosotros es un privilegio. Así que quiero nuevamente invitar a cada uno de los amigos y hermanos, ¿verdad? Que cada miércoles se conecten con nosotros, ¿verdad? Con nuestro programa El Poder de la Palabra, y que nos sigan a través de YouTube y también a través de Facebook en las predicaciones que nosotros subimos allí, principalmente los días domingos. Así que son bienvenidos, y si usted no tiene un lugar donde congregarse, ¿verdad? Le invitamos a que nos visite. Nuestra iglesia está ubicada en la calle Río Sella, número 6, posterior, en la ciudad de Móstoles, Madrid. Metro más cercano, Metro Hospital de Móstoles. Así que si no tiene un lugar donde congregarse, si está falto de una familia espiritual, pues quiero decirle que allí les recibiremos con los brazos abiertos. Amén. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Y nada, hoy queremos compartir una palabra que mientras oraba me empezó a dar vueltas en la cabeza, este versículo específicamente, y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Así que yo le voy a invitar a que busquen en sus Biblias la carta a los Gálatas, capítulo 4, y aquí vamos a leer el texto que vamos a usar como base, el versículo 19. Amén. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Mientras usted lo busca, si algún hermano, algún amigo, si alguien necesita la oración, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, y me puede escribir al número de WhatsApp 632-642-724. Lo repito, 632-642-724. Allí usted deja su petición y al finalizar el programa estaremos orando por usted. Amén. Así que nosotros creemos en un Dios que escucha, ¿verdad, pastora? Amén, así es. En un Dios que responde, en un Dios que no importa la distancia, no importa las limitaciones, Dios no tiene límite.
Gloria al Señor. El único límite lo ponemos nosotros, muchas veces con nuestra poca fe. Aleluya. Lo decimos nosotros que hemos experimentado el deleitarnos en Él. Amén, amén, amén. Y testimonio tenemos mucho, ¿verdad? De todo lo que el Señor hace, lógicamente conforme a su voluntad y a su propósito. Entonces, dicho esto, vamos a leer este versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gloria a Dios. Vuelvo y lo leo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Queremos hablar en esta noche bajo el tema dolores de parto. Amén. Y antes de empezar con la disertación de la palabra, vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor. Y yo le pido que allí donde usted está también póngase en comunión. Vamos a orar, que gloria al Señor. Yo estoy seguro de que Dios quiere bendecirlo a través de esta palabra. Amén. Así que oramos. Señor y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, venimos en oración delante de tu presencia para pedirte que tú seas guiándonos y dirigiéndonos en todo lo que nosotros vamos a hacer. Oh Espíritu de Dios, tú que conoces cada necesidad, tú que conoces cada vida que en este momento está conectada y aquellos que se están conectando y los que se van a conectar, yo te pido que tú seas hablando conforme a sus necesidades. Señor, que tú nos dé una palabra que nos edifique tanto a mí como también a todos los que han de escuchar. Oh Dios, también te pedimos que mientras hablamos de tu palabra, tu Santo Espíritu se mueva con poder y gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, para quebrantar todo yugo, para romper cadenas, para darle la vista a aquellos que están ciegos, para quitar toda venda que el enemigo ha puesto para que la luz de tu evangelio no resplandezca en sus rostros. Te pedimos, oh Dios, que asimismo tú seas haciendo el milagro de sanidad, de liberación, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Pues bien, nosotros hemos leído un versículo aquí en Gálatas capítulo 4 y el versículo 19, en donde el apóstol dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mientras yo leía este verso, me empezaban a surgir una serie de cosas y empecé también a investigar un poquito. Y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, lo primero que él dice es hijitos míos. O sea, cuando se habla de hijitos míos, eso transmite, ¿verdad?, como ese sentimiento de amor, de cariño hacia unos hijos, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Amén. Verdaderamente, como dice aquí el versículo, nosotros sabemos, los que somos madres, sabemos cómo tenemos a nuestros hijos, el lugar que ellos ocupan en nuestras vidas. Y así vemos que el apóstol Pablo se identificaba y sentía el dolor y le llamaba hijitos míos. Amén. Con esa ternura, ese cariño. No fue en forma de reproche, no fue un regaño, sino más bien le llama a la atención con esas palabras dulces, que una madre, claro, esas palabras de cariño, de dulzura, expresarle a sus hijos: hijitos míos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto tiene una enseñanza tremenda, mis hermanos. Amén. Verdaderamente, yo sé Bendito que en esta noche muchos vamos a salir edificados con este tema. Amén. Amén. ¿Y usted, pastora, qué tiene que decir al respecto Bueno, de esta primera parte? Que es algo maravilloso.
porque la verdad la palabra pues nos exhorta y nos edifica, y aquí Pablo está hablando de una manera que muchas veces nosotros debemos de estudiar, ¿verdad? Aquel oyente, aquella persona que nos da la oportunidad de hablarle su palabra, pues llegarle pues de esa manera, con dulzura, máximo aquellos que ya conocen, ¿verdad? Y se están ahí, porque ese es el propósito, leyendo todo lo que es el capítulo, es el propósito de Pablo, regresar, sacar a aquellos de la esclavitud, llevarlos a una nueva vida, transformarlos. Y es nuestro anhelo, pues, ¿verdad? Que los hijos de Dios seamos transformados. Y Pablo, ese era su propósito, y por eso les hablaba con ese cariño, ¿verdad? Por eso les hablaba con ese amor, ¿verdad? Como queriendo decir, venga, ¿verdad? Miren que yo estoy sufriendo de parto por causa de ustedes, he sufrido por causa de ustedes, pero aquí estamos. Para allá vamos. Y vamos despacio, ¿verdad? Tratando pues de que aquellos oigan esta palabra con esa dulzura. Amén. Sí, él le dice, hijitos míos, y esto me lleva a mí a pensar, ¿verdad? O a recordar lo que dijo el Señor, que los 10 mandamientos se resumen en 2. Amén. Y de hecho, cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, allí en Éxodo capítulo 20, nosotros podremos darnos cuenta de que esos 10 mandamientos tienen una división natural en 2 partes. De hecho, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el hombre y su relación con Dios. Amén. Los primeros 4 mandamientos. Amén. Y luego, los siguientes 6 mandamientos, los 5 mandamientos siguientes, tienen que ver con el hombre y su relación con el prójimo. Y ya el último de ellos habla acerca de no codiciarás. Pero hay una división natural, y vemos que esto Jesús lo corrobora cuando él dice que los 10 mandamientos se resumen en 2. En amar a tu prójimo, primeramente amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese era el amor que Pablo experimentaba hacia su prójimo. Y yo creo que eso es algo que muchas veces carece la iglesia, los hermanos, de ese amor. Y vemos a alguien que se ha apartado, o alguien que no conoce al Señor, y lo vemos como un enemigo. Incluso lo vemos como de una manera despectiva, cuando el Señor, aleluya, quiere que nosotros amemos a esas personas que viven sin Dios y sin esperanza. Por supuesto, no apoyamos el pecado, Dios no apoya el pecado, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Y ese amor que el apóstol Pablo sentía hacia su prójimo, y en este caso hacia los Gálatas, es el amor, ¿verdad? Que nosotros debemos de sentir, que dicho sea de paso, es el amor ágape. Este amor, ¿verdad? Que viene de Dios, este amor que no busca lo suyo propio, no es un amor egoísta, sino que es un amor puro, un amor limpio. Y el apóstol Pablo decía, miren, y yo cada vez que menciono esa frase me toca las fibras más profundas, porque el apóstol Pablo decía que él estaba dispuesto a gastar todo lo que él tenía, y aún así a gastarse él mismo por amor a los hermanos. Y oiga lo que dice ese hombre tremendo, dice, aunque amando más, yo sea amado menos. O sea, muchas veces nosotros amamos, pero es como esperando recibir algo a cambio, ¿verdad? Un amor, queremos que nos correspondan, y si a mí no me corresponden, pues entonces tú por tu lado y yo por el mío. Aleluya, pero vemos que el Señor no es así. Y ese amor es el que Él quiere que nosotros sintamos. O sea, aquí el apóstol Pablo dice, hijitos, y un detalle más para poder avanzar, y es que no importa la edad que tengan nuestros hijos. Eso. ¿Verdad que no? No, el amor ahí está. No. Siempre son nuestros hijitos, siempre lo mimamos, siempre le damos, yo qué sé, siempre lo tratamos como nuestro niño. Aunque tenga 50 años. Así es. Aunque tenga 50 años, ¿verdad? Gloria al Señor. El caso es, el apóstol Pablo le dice, hijitos míos, otra vez sufro dolores de parto. Ahí yo me quiero detener. Sí, amén. ¿Verdad? El apóstol Pablo utiliza esta figura
esta figura o esta metáfora de dolores de parto, porque sabemos que no era algo de manera literal, sino de manera figurada, ya que el apóstol Pablo con esta expresión lo que quería era como que ellos pudieran entender el dolor, ¿verdad?, tan profundo que había en su corazón. Este género literario, como muchos otros, son muy usados en las escrituras. De hecho, los profetas, incluyendo el mismo Cristo, utilizó mucho lo que eran los símiles, sí, lo que eran las parábolas, lo que eran las metáforas, con el objetivo de que la gente pudiera entender de una manera más clara, ¿verdad?, lo que él le quería transmitir. Y aquí vemos que el apóstol Pablo dice, otra vez sufro dolores de parto. Dos cosas importantes. Dice otra vez. Otra vez. Parece que previamente ya había sufrido dolores de parto. Claro. No sabemos si fue para ganárselos, o tampoco sabemos si fue porque en alguna otra ocasión tuvo que llamarle la atención, ¿verdad? Porque aquí la escritura no lo especifica, pero sí dice que esta es la segunda vez que sufre dolores de parto. O sea, gloria al Señor, porque lo dice aquí, dice, otra vez sufro dolores de parto. O sea, aquí hay una segunda vez. Ahora bien, el dolor de parto, ¿cómo es? Porque yo como hombre no sé. Bueno. A ver ustedes qué me pueden decir al respecto. Dios no se confundió, no se equivocó por ser un Dios en ver encontrado a Pablo en esa ocasión, ese camino hacia Damasco. Sabía qué clase de hombre era y qué clase de sentimientos iba a tener. Sí. Porque cuando dice aquí dolores de parto, usted sabe de que, bueno, conocemos de que nosotros las mujeres, ¿verdad?, estamos ansiosos a ver qué va a pasar. Bueno, ahora ya se sabe de qué va a ser, ¿verdad? Sí. Pero en aquellos tiempos no se sabía que iba a ser hembra o iba a ser varón. Había que esperar que naciera para saber lo que era. Para saber, ¿verdad? Pero en ese momento uno se pone tenso, se pone, pues, como dice en la vida, en un hilo, pensando cómo va a salir de eso, cómo va a suceder todo eso. Entonces, Pablo, me gusta lo que dice en el 20, dice que él se quedó perplejo. O sea, después de decirle todas estas cosas a ellos, hijitos míos, yo sufro por ustedes porque vuelvan, salgan de la idolatría, amén, salgan de la esclavitud y vuélvanse a Cristo. Sí. Entonces, él dice que se quedaba perplejo porque no hallaba qué hacer, no hallaba qué decir, no hallaba de qué manera más hablarle, ¿verdad? Porque dice segunda vez dolores de parto, es porque él ya les había dicho eso. Claro, ya había pasado en otros tiempos lo mismo en Gálatas. Sí. Entonces él como que venía de nuevo a volverlos a motivar, a incentivar a que se volvieran al Señor, ¿verdad? Sí. Amén, amén. Sí, aquí vemos el dolor del apóstol Pablo, vemos la pasión que tenía hacia aquellos creyentes. Amén. Amén. Y vemos la preocupación que tenía el apóstol a expresar estas palabras con ese sufrimiento. Nosotras sabemos lo que es un dolor de parto, no hay palabra para explicarlo, porque cuando llega ese momento, ese dolor que te invade todo tu cuerpo, y muchas veces uno no tiene como las suficientes fuerzas para uno en ese momento alumbrar. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Entonces, aquí vemos un hombre que se compara como con la mujer, los dolores de parto, porque sabemos que en ese momento hay una angustia, hay una preocupación, hay un dolor, pero a la vez también hay un deseo de ver cómo va a venir esa criatura, si va a venir con vida, si no va a venir con vida. Hay una preocupación que vemos que fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Hijitos míos, le llama, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo tenía un sufrimiento y como ya hemos hablado, parece que no fue no fue la primera vez
sino varias veces. Sí. Eran creyentes que a lo mejor recibían las enseñanzas, pero todavía el carácter de Cristo no se había formado en ellos. Amén, es así. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo solía utilizar muchas figuras o metáforas para él transmitir las ideas o la enseñanza, o para transmitir el sentimiento que había en su corazón. Su deseo, su anhelo. Su deseo, su anhelo. Sí. Por ejemplo, él utiliza mucho la figura del soldado, ¿verdad? Vosotros, ¿verdad? Como soldado de Cristo, utiliza también para el atleta, ¿verdad? Que ningún atleta, si no corre de manera legítima, no es coronado, que eso es otro tema también, gloria al Señor, tremendo, hermano, que ya estaremos hablando más adelante, ¿verdad? Utiliza la figura de la armadura, ¿verdad? Del soldado romano de aquella época, o sea, del primer siglo, para él transmitir de qué manera el cristiano, el creyente, tiene que cubrirse, tiene que protegerse, ¿verdad? El caso es que esta palabra, dolores de parto, o esta expresión, en las Escrituras, curiosamente, solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Sí, amén. Una de ellas es precisamente aquí, el versículo 4, capítulo 4, versículo 19. En ese mismo capítulo, el versículo 27, que si lo buscamos, vamos a ver que también el apóstol Pablo repite esta expresión. Sí, 4:27. Dice aquí en el 4:27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no da a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y la otra parte donde nosotros encontramos esta expresión dolores de parto se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 2. Apocalipsis capítulo 12. Si ustedes lo encuentran primero, pues lo pueden leer. Apocalipsis 12:2. Ya lo tiene, pues sí, léelo, capítulo 12, verso 2. Dice así: y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Amén, dolores de parto. O sea, que esta expresión solamente la encontramos, ¿verdad? En estos 3 versículos y es sumamente significativa, o sea, lo que quiere expresar y lo que quiere comunicar esta expresión. Ahora bien, la pregunta que nosotros debemos de hacernos, aunque yo creo que ya se ha ido respondiendo, es ¿por qué el apóstol Pablo sentía esos dolores de parto? Si nosotros estudiamos un poquito, vemos el contexto, porque es importante siempre, ante un texto que nosotros usemos como base o como apoyo, es importante leer siempre el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto nos va a ayudar a entender, ¿verdad? O a tener una secuencia de qué quiere decir ese versículo. ¿Sabes que mucha gente saca un versículo de contexto precisamente por eso? Claro. ¿Por qué? Porque no leen el contexto. Sí. Y es importante siempre esto. Y además de eso, es importante entender que hay un contexto inmediato, pero también un contexto general. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que este versículo, los versículos anteriores y los siguientes forman el contexto. Pero al mismo tiempo, toda la Biblia o todo lo demás escrito en la Escritura sería como el contexto general. Por tanto, ese versículo no puede ir distorsionado de lo que dice la Escritura. O sea, ¿por qué? Porque entonces entraríamos en contradicción. Y la palabra de Dios no se contradice. Amén. Gloria al Señor. Sí, amén. Gloria amén. A Dios. Ellos hay lo que se conocen posibles contradicciones. Pero en la Biblia no hay contradicción. No se contradice. ¿Por qué? Porque detrás de quien escribió los Gálatas,
detrás de quien escribió el libro de los Hechos, detrás de quien escribió, si nos vamos al Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, está un mismo espíritu y es el Espíritu de Dios. Sí, bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Quien los inspiró, quien sopló lo que Dios quiso que ellos escribieran. Entonces, aquí vemos en el contexto que, según lo que yo he podido sacar, veo dos motivos por los cuales el apóstol Pablo estaba sufriendo por los Gálatas. El primero de ellos es porque ellos querían nuevamente volverse a la idolatría. Exactamente. Sí. Si nosotros vemos aquí el versículo, el versículo 8 del capítulo 4, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Bendito sea el Señor. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Aquí vemos que hay un trasfondo, ¿verdad?, de idolatría al cual ellos querían volver. La idolatría ha sido algo que siempre ha llamado mucho la atención del ser humano. Y yo digo, ¿por qué? Le hago la pregunta. A ver, ¿qué ustedes me pueden decir al respecto? Estaba viendo en el 3.1. Oh Gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No eran ignorantes, pero duele cuando nosotros conquistamos a alguien, lo traemos al camino y aquella persona retrocede. En este caso los Gálatas y Pablo eso está expresando porque a la verdad, oiga bien, cuando nosotros se convierte alguien, nosotros nos alegramos y dice, hasta hay fiesta en los cielos. Sí. Pero también nos ponemos tristes y nos da pesar cuando vemos que la gente retrocede en vez de seguir. Por eso aquí le dice Gálatas insensatos, porque ellos ya no eran ignorantes, pero a Pablo le dolía. A Pablo le dolía porque su amor, su entrega, su pasión, su tolerancia, por todo, porque quieras o no, Pablo los toleraba. Amén. Insistía a aconsejarlos, volvía a visitarlos y a motivarlos, ¿verdad? Como cuando nosotros motivamos a nuestros hijos que ya no quieren quizás estudiar y empezamos nosotros a hablarles para que ellos sean algo. Amén. Entonces Pablo también quería que ellos, los Gálatas, fueran algo, siguieran, siguieran. Y que no volvieran atrás, porque aquí como dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Vemos que el Señor lo había hecho libre por la palabra. ¿Verdad? El Señor lo había libertado de la idolatría, lo había libertado de la esclavitud, de la idolatría, pero sin embargo, ellos querían volver a esclavizarse. Y ese era el pesar de Pablo, que ellos se volvieran, y ahí estaba motivándolos, ¿verdad? Vemos aquí también en el versículo 8, referente a la pregunta que tú acabas de hacer, el ser humano siempre ha querido llenar ese vacío, siempre ha querido adorar a Dios, pero está en el ser humano cuando Dios creó al hombre, puso en el hombre esa parte de él. Amén. Y nosotros vemos que desde siempre el ser humano ha querido a adorar, porque ha reconocido que hay un ser superior a ellos. Hay lugares donde no llega el evangelio, y vemos que en esas tribus, en esos lugares, esa gente usan diferentes cosas para adorar a los dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha querido llenar ese vacío, tener algo para adorar. Pero ya en este caso, en los Gálatas, esta gente de los creyentes, ellos sabían, conocían la palabra de Dios, tenían las enseñanzas, pero seguían nuevamente a querer
a querer practicar de donde Dios lo había sacado. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Dios nos liberta de la hechicería, de la brujería, Dios nos liberta de la idolatría, pero nosotros muchas veces queremos seguir en ese pecado que sabemos que a Dios no le agrada, y no solamente en cuanto a eso, sino muchas cosas más que pertenecen a las obras de la carne. Amén. Amén. Y aquí vemos que Pablo tenía esa preocupación hacia ellos. ¿Por qué? Porque ya eran enseñados a través de la palabra. Así es. E incluso, no sé, el ser humano tiene una tendencia, ¿verdad?, a ir en contra de lo que Dios establece. O sea, Dios nos traza a nosotros el camino, Dios nos dice, mira, hijito, por aquí, es por la derecha que yo quiero que tú vayas, pero siempre nos vamos torciendo, o sea, siempre queremos ir en el sentido contrario. Siempre, o sea, el hombre quiere ir opuesto a lo que Dios estableció, y es porque nuestra naturaleza, ¿verdad?, es una naturaleza que ha sido corrompida por causa del pecado. El problema, el primero que nosotros aquí encontramos, que ellos querían volverse a la idolatría, etcétera, etcétera. Y comentando un poco lo que tú decías, es cierto, el ser humano tiene lo que es... Sí, pero que tiene lo que es esa parte de Dios, ¿verdad?, que lo hace ser consciente de que Dios es real y de que nosotros le debemos a Él alabanza, adoración, a quien nosotros debemos de rendirnos. Lo que pasa es que el hombre que no conoce a Dios, pues ¿qué hace? Que esa alabanza, esa adoración la rinde a otras cosas que no son Dios. Y en las Escrituras, muy claro, la palabra habla de que no debemos de hacernos imágenes, de que no debemos de adorar imágenes, que no debemos de adorar. A otros dioses. ¿A quién debemos nosotros de adorar? Al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Al único. Amén, al Dios vivo, al Dios que es real y que se manifiesta a nuestras vidas de muchas maneras, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero el ser humano siempre ha tenido esa tendencia desde el principio. Estaba viendo aquí, pastor, siempre en el 3.2. Sí. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, yo siento aquí que Pablo se preocupaba, estaba preocupado él de ver pues de que ya conocían el camino y estaban como decía usted, pastor, ¿verdad? Que nos dice vayamos a la derecha, nosotros o nos vamos recto o agarramos para la izquierda. Así es. Porque no hemos querido entender, no es porque no se nos ha hablado, no se nos ha aclarado que el Dios de la salvación, que Dios es bueno, que Él es misericordioso, tenemos un conocimiento. Pero venimos a caer a veces en este punto, ¿verdad? Así es. Que después de sentir su presencia, después de ver su gloria, nosotros venimos a perder esa pasión hacia Dios. Y esa era la preocupación. Pablo aquí muestra una aflicción de espíritu. Él estaba afligido de que él quería ver a aquella gente que continuara, que siguiera, que se hiciera a un lado, que buscara el blanco perfecto. Pero no, aquí los Gálatas, ellos querían regresar. Y Pablo estaba muy preocupado, como muchas veces nosotros nos sentimos. Sí, nosotros nos sentimos, por supuesto. Y analizando un poco esto, vemos que incluso hay muchas personas en las iglesias que todavía como que arrastran ciertas cosas. Así es. Arrastran ciertas cosas de esa antigua vida, o de cuando consultaban, o cuando iban para saber el futuro. Y lamentablemente vemos que muchas veces pasa entre hermanos que andan detrás de profetas, andan detrás de que le digan, detrás de que le hablen, detrás de que le ministren, de que le declaren ciertas cosas. Espíritu de adivinación buscan. Exactamente. O sea que es lamentable, pero es una tendencia que todavía mucha gente la arrastra. Y yo soy de los que cree, por supuesto, Dios habla, Dios se glorifica, Dios usa siervos para hablar, para ministrar. Pero yo soy de los que cree
que no hay que andar detrás. Yo creo que cuando Dios quiere darme una palabra, aleluya, Dios va a utilizar Amén. el medio que Él quiera. Sí, gloria Dios a va a Dios. traer a quien Él quiera. Amén. Dios nos va, aleluya, siento la presencia de Dios. Amén. Bendito sea el Gloria a nombre del Dios. Señor. Aleluya. Dios va a utilizar cualquier medio para darte esa palabra que Esa tú palabra. necesitas. Amén. Ya sea a través de una lectura, a través de una alabanza, a través de alguien, por ejemplo, como la hermana que testificaba el domingo. Ella no lo buscaba, pero sin embargo esa persona se le sentó ahí al lado. Sí, eso es bien bonito. Aleluya. Y le dio una palabra, ¿verdad? Para la iglesia. Bendito sea el Señor. Yo creo que Dios habla así. Cuando nosotros andamos detrás de que nos hablen, de que nos profeticen, de saber lo que va a pasar, de que... Yo creo que somos vulnerables. Sí. Podemos caer fácilmente con algún espíritu de error. Porque otra cosa... Engañador. Claro, hay gente que también andan buscando palabras, pero solamente palabras que sean buenas para el oído, ¿verdad? Sí. Esas palabritas de bendición, de que prosperidad, de que mira, que el Señor te va a dar esto. Gloria al Señor. Pero, y es cierto, Dios nos puede dar una palabra, porque en las Escrituras nosotros encontramos, gloria al Señor, creo, si mal no recuerdo, unas 1800 promesas de bendición para su iglesia, amén. para su pueblo. ¿Verdad que sí? Pero, bendito sea el Señor. Además, pastor, Dios sabe y conoce las aflicciones de nosotros. Claro. Y Él nos manda una alabanza, nos manda una palabra, un texto, para que agarremos vida. Sí. ¿Verdad? Tal Así vez es. Él conoce, no es necesario que lo Así es. busquemos. Él siempre, como se retractó Pablo, primero dijo, ¿verdad? Amén. Hijo de Dios, o Dios los ha escogido, porque Él nos escogió. Así que a veces dice que antes que abramos nuestra boca, Él ya sabe Ya de qué sabe. cosa Sí, Señor, ya tenemos conoce la necesidad, necesidad, ya sabe. ¿verdad? Y muchas veces buscamos una palabra que alguien nos dé aliento, y para eso está la Biblia, el consejo, el mejor consejo, Así ¿verdad? es. La mejor profecía, esta no se tuerce, Amén. correcta, Así ¿verdad? De hecho, estaba ahí buscando precisamente esa cita bíblica en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda carta de Pedro. 1:19. Gloria al Señor, Dios es bueno. Amén. Les recordamos a cada uno de los amigos que estamos y todos los miércoles con nuestro programa El Poder de la Palabra. Amén. Amén. Aquí un servidor, el pastor José Manuel Lamour, junto a mi esposa y también junto a la pastora Silvia Mondragón. Amén. Amén. Así que, gloria al Señor, esperamos esperamos que estas palabras sean de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Si hay algún amigo, queremos decirle que también esta palabra es para ti. Bendito sea el Señor, Sí, que amén. el Señor quiere libertarte de todas esas ataduras que al fin y al cabo lo que hacen es confundir, engañar y arrastrar al hombre a la perdición. Amén. Gloria al Señor. El Señor quiere libertarte de todo eso. Él quiere que tus ojos sean abiertos. Él quiere que la luz de su evangelio pueda resplandecer en tu rostro para salvación de tu alma. Amén. Si el apóstol Pablo sentía ese cariño, ese amor, por lo cual llama hijitos míos a los Gálatas, déjame decirte que el amor de nuestro Señor Jesucristo para tu vida es muchísimo mayor que el amor que tenía el apóstol Pablo. Él te ama. Amén. Y quiere lo mejor para ti, quiere libertarte, quiere rescatarte, quiere darte esperanza, quiere darte vida y vida en abundancia. Así Amén. es, así es. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Si lo tienes. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Aquí dice el La apóstol palabra- Pedro, ¿verdad? Que la que la palabra palabra- profética más segura a la cual nosotros debemos de hacer caso, ¿cuál es? La palabra del Señor, la Amén. Biblia. Amén. Entonces vemos este problema, el segundo problema, porque el tiempo avanza. El segundo problema que nosotros podemos encontrar aquí, gloria al Señor, es que parece ser que los Gálatas
se habían dejado arrastrar por una corriente que eran los judaizantes. Amén. Sí. Amén. Entonces, aparentemente parece que estos judaizantes habían confundido o habían arrastrado a muchos para que se volvieran nuevamente a la ley. Amén. Entonces, incluso vamos a leer aquí, bendito es el nombre del Señor, que dice la Escritura, el capítulo 4, versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que en Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, ¿verdad? Y ahí el apóstol Pablo empieza, ¿verdad?, a hablar acerca de este tema. O sea que parece ser que se habían vuelto a la idolatría, y por otro lado, parece que ellos se habían dejado envolver de los judaizantes, y esta doctrina lo que decía era que para ser salvo había que guardar algunos ritos de la ley. Amén. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que ya nosotros no nos justificamos por la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, sino que nosotros estamos bajo la gracia. Amén. Aleluya. Es por la gracia que nosotros alcanzamos la salvación, ¿verdad? Por la gracia y por la misericordia de Dios. No por ritos, no porque guardemos tal cosa. Bendito es el nombre del Señor. Por las obras que hacemos. No por las obras que hacemos. La salvación única y exclusivamente es por la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo, ese regalo que viene de parte de Dios, un regalo no merecido, Amén. que no merecemos ninguno de nosotros, amén. Amén. Y el cual tenemos que valorar cada día. Y yo medito aquí en el apóstol Pablo, porque vemos que en estos tiempos vemos muchos pastores que al igual que el apóstol Pablo sufren dolores de parto, sufren al ver muchos creyentes, amén, que se vuelven hacia el mundo, se vuelven a la esclavitud. Sí. Y vemos que ya ellos fueron enseñados. Se vuelven a Egipto, A Egipto. como antes se decía, porque Egipto representa lo que es el mundo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aquí le está nuevamente reiterando, diciéndole, ciertamente en otros tiempos le está haciendo entender, ya ustedes no pertenecen al tiempo que estaban antes, donde ustedes cometían de todas clases de mal. Ya ustedes han recibido la enseñanza, ya ustedes han nacido de nuevo, pero aquí vemos un problema. Ellos recibieron las enseñanzas del apóstol Pablo, recibieron las instrucciones. Hoy en día recibimos las enseñanzas, recibimos instrucciones, vamos a la iglesia, hacemos tal cosa, pero hay un problema. La historia se repite. Hay algo que falta, que es que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Amén. Como pasó en esta iglesia, amén, con estos creyentes, bendito sea el nombre del Señor, y que hoy en día también lo podemos ver. La preocupación de Pablo, hoy en día hay muchos pastores, la cual se preocupan por ver su rebaño y ver tantas herejías que se están infiltrando en estos últimos tiempos. Amén. Pablo casi siempre pues motiva. Él motiva y seguirá haciéndolo porque para nosotros es un gran ejemplo, Pablo. Amén. Porque de donde nos sacó a nosotros, sacó también a Pablo. Sí. Y él, como nosotros ahora, pues hemos experimentado grandes proezas y grandezas, a los Aleluya. cuales pues queremos motivar a los oyentes, ¿verdad? Amén. Que prueben de lo que nosotros estamos probando. Amén. El tener a Dios en nuestro hogar y en nuestro corazón es un deleite. Amén. Es amén. algo que, como decía la pastora, ¿verdad? La gracia de Dios se derramó sobre nosotros. Amén. Y ahí hemos conocido a un Cristo de poder a través del consejo de este gran siervo que es el Así es. apóstol Pablo. Así Amén. es. Amén. O sea que aquí vemos estos dos problemas. Se querían volver, ¿verdad? Nuevamente a la idolatría, y por otro lado se habían dejado engañar, ¿verdad? Sí. Por los judaizantes, de que tenían que guardar ciertas cosas para poder alcanzar la salvación. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿eso que sucedió en ese tiempo está sucediendo ahora? ¿Sí o no? Claro. Claro que sí.
Claro. Claro. Mucha gente mucha gente que quiere volver nuevamente a la idolatría. Incluso dentro de las iglesias hay personas que practican cosas que tienen que ver con la hechicería y con brujería. El ocultismo. Ocultismo. Esas Sí. cosas. O sea, que guardan, o sea, que todavía tienen ataduras, aleluya, y por eso, lógicamente, no son libres, por eso no avanzan, por eso viven con un tormento, por eso viven siendo afligidos por demonios, por eso viven con miedo, viven con inseguridad. ¿Por qué? Porque todavía tienen esas ataduras. Y en el nombre del Señor, aleluya, Amén. nosotros tenemos que ser libres. Amén. Amén. Libre de Gloria a toda Dios. hechicería, libre de Aleluya. toda brujería, libre de todo lo que nos ate. Amén. Bendito sea el Señor. La Sí, palabra Señor. nos dice que la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Así es. Amén. Y tampoco de una fuente salen dos tipos de agua. O sale dulce, Sale O sea, la marca. ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos que definirnos. Si hay algún hermano que me está escuchando hoy, bendito sea Dios, y todavía no se ha definido, oye, en el nombre del Señor te tienes que definir. Amén. Bendito sea Dios. Porque hasta que no dejes esas prácticas, o hasta que no te despojes totalmente de eso, bendito sea el Señor, no vas a ser verdaderamente libre. Y a mí la palabra me dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. La verdad es Cristo. Amén, Aleluya. gloria a Dios. Dice la palabra, y Nos conoceréis hará la libre. verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad es Cristo. Y él mismo lo dijo en Juan 8:32, si mal no recuerdo. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 14:6. Sí. Yo soy el camino, Y la verdad. soy la verdad Y la vida. y la vida. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que nosotros tenemos que ser libres en el nombre del Señor. Todo lo que tengas ahí de tu antigua vida, que todavía estés guardando algún cuadro, alguna amuleto, cualquier cosa de esa que antes, ¿verdad?, lo utilizaba como resguardo o algo que te dieron. Eso tíralo en el nombre del Señor, que a ti no te hace falta eso. Con Cristo lo tenemos todo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Bendito sea el Dios. nombre del Señor. Con Él lo tenemos todo. Todo. Amén. Él es quien nos liberta, Él es quien rompe esas ataduras, Él es quien nos bendice, Él es quien nos guarda, nos protege y tiene reservado para nosotros, aleluya, la gloria eterna. Amén. Allí junto a Él en el reino de los cielos. O sea, Amén. que estos dos problemas, ¿verdad?, se siguen repitiendo. Y las Escrituras nos advierten de que, sobre todo en el último tiempo, esta situación iban a surgir incluso con mayor fuerza. Así es. Buscando aquí en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, ya nos queda poquito tiempo. Bendito sea el Señor. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y el versículo 4, dice la Escritura. Bueno, vamos a leer el versículo 3. A partir del versículo 3, dice la Escritura. Gálatas capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: Amén. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus deseos carnales, y apartarán el oído de la verdad, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Se volverán a los cuentos, se volverán a las historietas, Las creencias. a las creencias. Exactamente. Hay algo que yo no entiendo. Y yo a veces como pastor me lo pregunto. Nosotros vivimos enseñando la palabra, Ay. damos estudio, damos enseñanza, damos conferencia. Y a la gente como le cuesta tanto asimilar la palabra y ponerla en práctica. Pero sin embargo viene uno por ahí con un cuento, Sí. De hada. ¿verdad? Disfrazado, si no- Iba a decir algo, pero no quiero meterme en problemas. Pero bueno, viene con un cuento, viene con una historia, con una fábula, vendiéndole sueños. Y la gente se va tan fácil detrás de todo eso. Así es. Sin embargo, tú has estado incluso años
Por lo mismo, porque no quieren sufrir la sana doctrina. Sin embargo, como que no le entra, pastor, pero es que no me entra, no entiendo. Leo la Biblia, la mente se me queda en blanco. Bendito sea Dios, pero sin embargo viene uno con un cuento y ese cuento se le mete hasta lo más profundo de su ser. Y cambia, se aleja. Y si cambia, se aleja. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que las Escrituras, hermano, advierten, pero es precisamente porque nuestra naturaleza está inclinada, como el Señor le dijo a Noé en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Los pensamientos del hombre van de continuo hacia el mal. O sea, es la inclinación, esa naturaleza pecaminosa que tiene que ser cambiada, transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y aún nosotros estando en la fe, en el momento en que nos descuidamos, esa naturaleza vuelve otra vez y sale. Gloria al Señor. Vamos a buscar Lucas capítulo 9 y el versículo 22, a ver lo que nos dice la Escritura. Y con esto vamos a ir concluyendo. Bendito sea el Señor nuevamente. Si algún hermano, si algún amigo necesita la oración, mándela por WhatsApp y ahora en breves minutos estaremos orando por su necesidad, por su petición. Puede mandar el WhatsApp al número de teléfono 632-642-724. Y aquellos que nos ven o nos escuchan desde fuera de España, tienen que marcar el prefijo más 34. O sea, más 34 seguido del número de teléfono 632-642-724. Amén. Quiero que sepas, amigo oyente, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por Él, por su misericordia, por su bondad. Amén. No es por aquellos que se nos ha encomendado una comisión. Nosotros somos los embajadores de Él para instruir, para renarguir esa Amén. Palabra poderosa que solamente proviene de Dios. Nosotros te invitamos, hay una iglesia cerca, busca del Señor. Solamente en Él hay una solución, solo en Él es una salida. Pablo nos aconseja que busquemos de Jesús, porque fuera de Él nada podemos hacer. Amén. Amén. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A ver, ¿qué dice? ¿Qué advertencia nos dice aquí Lucas capítulo 9 y el versículo 62? Amén. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 9, versículo 62. Bueno, yo lo tengo aquí. Dice, Jesús les dijo a aquellos que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Les dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Y yo quiero aprovechar, si hay algún hermano que se ha apartado de la fe, gloria al Señor. El Señor en esta hora te llama. Amén. Te está esperando como el padre del hijo pródigo con los brazos abiertos. Sí, gloria a Dios. Queriendo que tú nuevamente vuelvas a Él, vuelvas a la casa de tu Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y por último, vamos a ver segunda carta a Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Y ya con esto estaremos concluyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 y el versículo 5. Si lo tienen por ahí. Sí, amén. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén, amén, Gloria a amén, Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ya que nosotros empezamos a militar, ¿verdad? Que es una de las figuras que utiliza el apóstol Pablo, el del militar, ¿verdad? Ya que nosotros estamos militando en el camino del Señor,
aleluya, no podemos enredarnos con las cosas de la vida. O sea, con aquellas cosas que nos apartan del Señor y que no van conforme a su voluntad. No podemos volver nuevamente a la esclavitud de la cual ya el Señor nos ha hecho libres. Así es. Amén. Y no debemos dejarnos influenciar, engañar por aquellos que vienen con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para desviarnos a nosotros de la verdad. Si tú quieres, amigo que me escucha, hermano, mantenerte en la verdad, no apartarte de ella, lee, escudriña la palabra. Amén. Que en ella nosotros lo tenemos absolutamente todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Estudia, escudriña las escrituras. Amén. La escritura, ella misma nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. De hecho, un mismo versículo puede hablarte una y otra vez. E incluso en varias situaciones por las cuales tú estés pasando. Así porque es. la palabra de Dios es vida. Amén. Así que Así es. a manera de conclusión, no sé si brevemente pueden decir algo ya para ir cerrando. Sí, brevemente aquí en el mismo versículo 19 vemos que Pablo, la preocupación de Pablo era que los creyentes, no solamente a pesar de que ya ellos habían recibido estas enseñanzas, el deseo de Pablo era que el carácter de Cristo fuera formado en ellos, porque dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén, amén, amén. Ese Cada era día, el objetivo y la meta del apóstol Pablo. Exactamente. Hoy en día, nosotros como creyentes pensamos que solamente el ser cristiano es ir a la iglesia. Eso es parte. Cantar, danzar, hablar en lengua, hacer muchas cosas, hacer obras. Pero vemos que esto va más allá. Amén. Vemos que el apóstol Pablo, la preocupación del apóstol Pablo era que los creyentes pensaran como Cristo, actuaran como Cristo, fueran como Cristo, que fueran humildes, que fueran mansos, que se practicara realmente lo que es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y que ellos fueran firmes en la fe y en las enseñanzas que el apóstol Pablo le había dado a estos creyentes de Gálatas. Amén. Nos queda un minuto. Gloria a Dios. Pastora. Dice que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Yo te digo, amigo oyente, tú que nunca tal vez has recibido a nuestro Señor como nuestro Salvador, que te acerques y sobre todo que leas la palabra. Amén. No que diga, dice el pastor, dice la pastora, sino dice la palabra, que aquí hay un plan de salvación, aquí hay vida eterna, aquí hay paz. Amén. En esta palabra vas a hallar todo consejo conforme a tu necesidad. Amén. Vas a hallar toda respuesta conforme a todo tu Amén. problema. Amén. Vas a hallar el pan de vida que te va a sustentar el alma. Cristo. Amén. Te va a sustentar como algo especial que quizás tú nunca lo has probado. Aleluya. Amén. Y para aquellos que ya pues somos conocedores, pues ahí estamos limitando, ¿verdad? Como Dios quiere que sigamos adelante como Amén, soldados, amén. como guerreros, que a pesar de ver las adversidades, yo te aconsejo, amigo oyente, que ya sos convertido a Cristo, que sigas adelante, que no Amén. veas las adversidades, que no veas los obstáculos, sino que adelante de cada obstáculo, de cada situación, de cada viento, cada tormenta, hay un Cristo de poder que Hay te va a sacar de esperanza. todo. Amén. Y hay una Amén. esperanza, y hay un plan y un final que va a ser muy feliz. Amén. Con Cristo Amén. Jesús, Señor Amén, nuestro. amén. Amén, amén, amén. Gloria Bendito a sea el Dios. nombre del Señor. Así que nada, hemos estado hablando bajo el tema dolores de parto. Amén. Lo cual el apóstol Pablo sentía en su corazón por los Gálatas que se habían desviado. Gloria al Señor. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Y no queremos despedirnos sin orar. Amén. Amén, Vamos así a hacer es. una oración por cada uno Amén. de los amigos y hermanos que están conectados en esta hora. Amén. Señor y Padre amado, en el nombre de Sí, Jesús, Señor, Señor, te gracias. pedimos por todos los hermanos y amigos, Señor, que han escuchado esta palabra. Señor, no queremos
pronunciar palabras vacías, palabras huecas, sino queremos, Señor, ser utilizados por ti. Amén. Para bendición de los oyentes. Yo te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada uno de ellos y que tú seas obrando conforme a su necesidad. Tú conoces sus peticiones, sus limitaciones, sus problemas, sus dificultades. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, y nosotros siempre te daremos la gloria. Amén. Así que Dios les bendiga. Amén. Este es el pastor José Manuel Lamour, junto a mi amada esposa Yulisa Sepúlveda Núñez y la pastora Silvia Mondragón. Así que hasta aquí su programa, El Poder de la Palabra. Dios les bendiga y buenas noches a todos. Aleluya. Bendiciones a todos. Gloria al Señor.